Mi nombre es Isabel, pero aquí en el barrio todos me dicen la loca. Me señalan cuando paso. Ya estoy acostumbrada a sus miradas y a que las vecinas cuchicheen desde sus puertas. Pobre, ya está más para allá que para acá. Dicen que habla sola todo el día. ¿No la habrán embrujado? No sabe nada, no entiende nada. Porque si supieran lo que pasa aquí dentro, si vieran lo que yo veo, quizás serían ellos los que acabarían locos. La verdad es que nunca estoy sola. Desde hace años, 3 presencias me acompañan. Viven aquí conmigo, en mi cabeza, en esta casa. Los médicos dicen que es un trastorno, que mi mente crea personalidades para lidiar con traumas del pasado. Pero no son inventos. Están aquí. Los veo, los escucho, y ellos me ven a mí. Baltasar es el peor de todos. Una gárgola monstruosa que parece salida del mismo infierno. Su piel es oscura como piedra quemada, y sus alas rugosas se despliegan en su espalda cuando se mueve por la casa. Sus ojos, Dios, sus ojos son rojos, como brasas encendidas. Y cuando me habla, su voz es grave y profunda, como si saliera del mismo suelo. Isabel, ¿por qué sigues peleando? Déjate llevar. Susurra, acercándose desde la esquina de mi habitación. Siempre está ahí, en las sombras, tentándome. Me habla de cosas prohibidas, cosas que no me atrevo ni a pensar. Me dice que ceda, que deje que el dolor y el deseo tomen el control. Nadie te entiende, Isabel. Solo yo puedo darte lo que necesitas. Y por un momento, su voz es tan seductora que casi caigo. Pero entonces, Gabriel aparece. Gabriel es lo contrario de Baltasar. Un ser lleno de luz, hermoso y majestuoso. Sus alas son enormes, blancas como la nieve, y cuando las extiende, parece que toda la habitación se llenó de una paz que me hace olvidar, aunque sea por un instante, el peso de la oscuridad que me rodea. Isabel, no lo escuches, me dice con su voz suave y calmada. Aún hay esperanza. Su presencia es como un bálsamo, pero cada vez se siente más débil. Baltasar es fuerte y Gabriel parece estar perdiendo fuerzas. Lo veo en sus ojos, en la manera en que sus alas tiemblan cuando me protege. No te rindas, Isabel, me suplica, pero su luz ya no es tan brillante como antes. Y luego está Simón, un niño travieso. Sus risas resuenan por la casa, y aunque a veces me desespera cuando esconde mis llaves o mueve las cosas, sus pequeños gestos de cariño me mantienen conectada a la realidad. Isabel, ¿jugamos?, me dice. Deja pequeños regalos para mí, flores marchitas, canicas, dibujos torpes hechos con crayones. Es su forma de decirme que aún hay algo bueno aquí. A veces, cuando la oscuridad se cierne sobre mí y siento que voy a caer, Simón aparece y me recuerda que no todo está perdido. Pero esta casa está llena de ecos y sombras. Una noche, todo cambió. Estaba sentada en mi cuarto, tratando de ignorar la voz de Baltasar que me susurraba desde las sombras. Gabriel estaba débil esa noche. Su luz apenas iluminaba un rincón de la habitación, y Simón no aparecía. Sentía una presión en el pecho,
como si algo estuviera apretando mi corazón. Cerré los ojos, intentando calmarme, cuando sentí un aire helado recorrer mi espalda. «Isabel», dijo Baltasar, su voz resonando como un eco dentro de mi cabeza. Abrí los ojos y ahí estaba, parado frente a mí. Pero esta vez no estaba en las sombras, estaba más cerca. Sus alas se desplegaron lentamente. Me miraba con esos ojos rojos brillantes y pude sentir cómo la tentación se colaba en mi mente. «Déjame entrar, Isabel», susurró. Mi cuerpo empezó a temblar. Era tan fácil rendirse, tan fácil dejar que él tomara el control. Estaba a punto de ceder cuando, de pronto, una luz cálida me envolvió. Gabriel apareció frente a mí, expandiendo sus alas para protegerme. «No». Su voz resonó con fuerza, y la luz expulsó a Baltasar de la habitación por un instante. Baltasar rugió, furioso, mientras su figura se desvanecía en la oscuridad. Gabriel cayó de rodillas frente a mí, sus alas temblando, y supe que no podría protegerme por mucho tiempo. En ese momento, Simón apareció. «No tengas miedo, Isabel», dijo el niño, con una sonrisa traviesa. «Yo te cuido». Se acercó a mí, dejando en mis manos una pequeña canica azul. «Esto te dará suerte», susurró. Apreté la canica con fuerza y por un instante sentí un poco de paz, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las cosas comenzaron a cambiar de una forma que me ponía los pelos de punta. Todo empezó con cosas pequeñas. Un anillo de oro apareció en mi buró una mañana, brillante, como recién pulido. No tenía idea de dónde había salido, pero lo dejé ahí. Al día siguiente, una cadena de plata estaba sobre la mesa de la cocina. Pensé que quizá me estaba volviendo más despistada de lo normal, pero luego comenzaron a aparecer cosas que no tenían explicación. Objetos robados, cosas que no eran mías. Una billetera de hombre, una medalla de la Virgen con el cordón roto, incluso una pulsera infantil con el nombre Ana, grabado en letras diminutas. No podía ignorarlo más. Baltasar estaba dejando ofrendas. La voz del demonio resonaba en mi mente, suave, como si fuera un amante susurrándome al oído. «Acepta lo que te doy, Isabel. Es solo el principio». Pero yo sabía que no había nada bueno en aceptar sus regalos. Me aterraba la idea de tocar esas cosas, como si al hacerlo estuviera firmando un pacto con él. Pero lo peor llegó cuando empezaron a aparecer animales muertos. Primero fue un pajarito, chiquito, con las alas torcidas y el cuello doblado de una forma antinatural. Luego, un gato negro apareció en el patio, con los ojos abiertos y fijos en el vacío. Eso fue lo que me hizo entender que Baltasar estaba ganando. Yo no recordaba haber hecho nada, pero sabía que algo andaba mal. Me despertaba agotada, con las manos sucias y con arañazos en los brazos, pero no tenía idea de qué había pasado. Era como si mi cuerpo siguiera funcionando sin mí. Durante el día, trataba de convencerme de que todo era parte de mi locura, que los médicos tenían razón y que todo estaba en mi cabeza. Pero en las noches, Baltasar tomaba el control. Lo sentía en la piel. Un frío que recorría todo mi cuerpo y me dejaba helada. Había noches en las que me despertaba cubierta de sudor,
con un dolor extraño en las manos, como si hubiera estado apretando algo con fuerza. Otras veces, encontraba tierra bajo mis uñas, como si hubiera estado escarbando. Un día, Gabriel apareció frente a mí, su luz aún más hermosa, pero más débil que antes. Sus alas, que antes brillaban con intensidad, ahora parecían más pesadas, como si el peso del mal que me rodeaba las estuviera marchitando. Isabel, no dejes que te consuma, me dijo. Pero, ¿saben? Su mirada reflejaba algo que nunca había visto antes. Miedo. Gabriel tenía miedo. Y si él lo sentía, entonces las cosas estaban peor de lo que imaginaba. Simón, por otro lado, seguía apareciendo a ratos, pero estaba más callado. Sus travesuras se hicieron menos frecuentes, y en lugar de risas, ahora su mirada reflejaba preocupación. Se quedaba observándome desde un rincón, como si no supiera qué hacer para ayudarme. Una noche, mientras estaba sentada en el suelo, sintiéndome derrotada, Simón se acercó y dejó en mi mano una pequeña cruz de madera. No dijo nada, solo me sonrió con tristeza antes de desaparecer. Pero entonces, algo pasó que cambió todo. Me desperté una madrugada, temblando, sintiendo un dolor en el pecho como si algo me estuviera oprimiendo. Miré alrededor y vi sangre. Estaban mis manos, en la cama, en el piso. El olor metálico me revolvió el estómago. Me levanté, temblando, y seguí el rastro que me llevó hasta la puerta del patio. Ahí estaba, un gallo negro, degollado, con los ojos abiertos y la sangre aún fresca. Me tapé la boca para no gritar, pero sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Yo había hecho esto? No lo recordaba, pero la sangre en mis manos decía otra cosa. Baltasar estaba ganando, y si no hacía algo pronto, me iba a perder para siempre. Mientras Baltasar presumía su grandeza con horrores, Gabriel ya no aparecía con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, su rostro reflejaba una tristeza que me desgarraba el alma. Isabel, tienes que resistir, me decía con la voz apenas audible. Pero saben, comunidad, las de noche se volvieron más oscuras. Me despertaba sintiendo que algo pesado me oprimía el pecho, y en la penumbra de mi habitación podía ver los ojos rojos de Baltasar brillando desde las sombras. No hablaba, no hacía falta. Su presencia lo decía todo. Estaba esperando el momento para tomar el control por completo. Una noche, sentí que algo era diferente. El aire estaba cargado de una energía que me erizaba la piel. Sabía que algo iba a pasar. Me quedé inmóvil en la cama, apenas respirando, cuando vi una tenue luz aparecer frente a mí. Era Gabriel, pero esta vez ya no tenía brillo. De su boca salía algo que estoy segura que era sangre, y sus manchas oscuras contrastaban con su blanca piel celestial. Isabel, no lo dejes ganar, murmuró. Baltasar. La figura del demonio emergió de la oscuridad, más imponente que nunca. Sus alas rugosas se extendieron, y su piel de piedra parecía aún más oscura, como si absorbiera toda la luz que quedaba en la habitación. Ya no tienes fuerzas para protegerla, Gabriel, gruñó Baltasar, su voz grave resonando en las paredes. Gabriel intentó interponerse entre Baltasar y yo,
pero apenas pudo frenar la oscuridad que avanzaba. Baltasar se lanzó sobre él. Yo grité, pero mi voz se ahogó en el aire. Las garras del demonio se clavaron en las alas del ángel y lo inmovilizó. Quise moverme, pero mis piernas no me respondían. Era como si algo invisible me sujetara, obligándome a presenciar la destrucción de mi única esperanza. Baltasar devoró a Gabriel con una brutalidad espantosa. Primero, sus garras de piedra se clavaron en el pecho del ángel, desgarrando la carne con una facilidad inhumana. La piel dorada de Gabriel se abrió, dejando al descubierto músculos que palpitaban como si todavía intentaran aferrarse a la vida. Baltasar sonrió, disfrutando el dolor de su presa, mientras arrancaba trozos de carne. Las alas de Gabriel, antes majestuosas y puras, fueron arrancadas de cuajo. Los huesos crujieron al romperse, y la carne desgarrada dejó escapar un líquido espeso y muy rojizo que manchó el suelo. Baltasar no tuvo piedad. Levantó el cuerpo del ángel debilitado y clavó sus colmillos en su cuello, desgarrando la carne como si fuera un animal hambriento. Yo solo observaba con llanto en los ojos cómo los músculos del ángel eran despedazados con cada mordida. El cuerpo de Gabriel temblaba, sus ojos llenos de dolor y resignación, mientras Baltasar devoraba su carne centímetro a centímetro. Los huesos eran triturados, las entrañas desparramadas, hasta que no quedó nada más que un cuerpo destrozado y vacío. Cuando todo terminó, Baltasar lamió la sangre de sus garras, su mirada roja brillando con satisfacción, mientras el cuerpo mutilado de Gabriel yacía a sus pies, irreconocible. Simón dejó de aparecer. Ya no escuchaba sus risas, ni veía sus pequeñas travesuras. Era como si hubiera desaparecido por completo. Estaba atrapada. Y ahora, sin Gabriel para protegerme, el camino hacia la perdición parecía inevitable. Desde aquel día, la oscuridad que antes solo acechaba en las sombras de mi casa, ahora se extendía por el pueblo. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles para la gente. Animales muertos aparecían en los callejones, desangrados y con los cuerpos destrozados de una forma que nadie podía explicar. Las noches eran frías y el viento traía consigo voces guturales, como si algo maligno caminara entre ellos. Pero eso solo fue el comienzo. Los verdaderos horrores comenzaron después. Un hombre apareció destripado cerca de la plaza principal, su carne abierta como si algo hubiera desgarrado su cuerpo desde adentro. Las autoridades dijeron que algún animal salvaje había sido el responsable, pero nadie creyó esa versión. Después, los niños comenzaron a desaparecer, primero uno, luego otro. Cuando los encontraban, sus cuerpos estaban irreconocibles. Baltasar estaba desatado. Ahora que Gabriel ya no estaba para detenerlo, su influencia crecía, y yo no podía hacer nada para frenarlo. Cada noche, su voz resonaba en mi mente, susurrando tentaciones y horrores. «¿Lo ves, Isabel?», decía con esa maldita voz. «Ellos siempre te miraron como si fueras una loca. Ahora les estoy dando motivos para tener miedo de verdad». Lo peor era que tenía razón. La gente del pueblo ya no me veía solo con desprecio. Ahora también había miedo en sus ojos. Sus miradas se clavaban en mí cada vez que salía al mercado o cruzaba la calle. Murmuraban a mis espaldas:
Algunos decían que yo era la responsable de las desgracias, que algo oscuro me había poseído. Las sospechas crecían. Al principio, la falta de pruebas era lo único que me protegía. Nadie podía señalarme directamente, pero los rumores eran cada vez más fuertes. Yo sabía que ese delgado hilo que me mantenía a salvo podía romperse en cualquier momento. Bastaba con que ocurriera una desgracia más para que la gente decidiera acabar conmigo. Baltasar lo sabía, y eso lo divertía. Que vengan si quieren, susurraba. No podrán detenerme. Pero lo peor fue cuando me reveló su verdadero plan. Solo falta uno, Isabel, susurró con una malicia que me heló la sangre. Simón, el pequeño travieso que siempre jugaba conmigo, que movía cosas y dejaba risas en el aire, el único que me daba muestras de cariño, la única chispa de inocencia que me mantenía anclada a la realidad. Baltasar lo quería. Su carne será más dulce que la de Gabriel, Isabel, continuó con su tono cruel. Lo estoy esperando, y cuando lo tenga... Hizo una pausa, disfrutando de mi terror. Me haré más fuerte de lo que jamás imaginaste. El miedo me paralizó. Mi corazón latía desbocado, y un sudor frío recorrió la espalda. Simón no era solo un niño travieso, era mi refugio. Lo único que me mantenía firme en medio del caos que Baltasar había desatado. Si Baltasar lograba devorarlo, yo sabía que no habría vuelta atrás. Sería suya para siempre. Los días pasaron y el miedo crecía dentro de mí. Cada vez que Simón aparecía, moviendo cosas o riendo en mi oído, sentía una angustia indescriptible. Temía que Baltasar estuviera cerca, acechando, esperando el momento perfecto para atraparlo. El pueblo, por su parte, estaba al borde del pánico. Las desapariciones continuaban, y aunque no había pruebas, las miradas sospechosas seguían clavándose en mí. Un delgado hilo me separaba de la furia del pueblo, y si algo más ocurría, sabía que vendrían por mí. Aunque mi verdadero miedo era por Simón, si Baltasar lo devoraba, ya no quedaría nada de la mujer que alguna vez fui. Me perdería para siempre. Y esa era una condena peor que la muerte. Un día, el pueblo me pareció más callado de lo normal. Eso para mí no era un buen augurio, pues se sabe que la calma siempre es indicador de que algo terrible está por llegar. Yo tomé mis pastillas e intenté dormir. Pero al paso de un par de horas, una lluvia de piedras impactando mi casa me levantó, y de repente, un grupo de hombres en un estado de trance, como si estuvieran poseídos, me llevaron arrastrando como si fuera un animal. Me acusaban de bruja, de loca, de asesina. Las caras de las mujeres estaban torcidas por el miedo y la rabia, y los hombres sostenían antorchas y machetes, listos para acabar conmigo. «Es ella, es el demonio», gritaba uno. «Mátala antes de que nos destruya a todos», vociferaba otro, y el resto lo secundaba. Me llevaron hasta la plaza principal, donde improvisaron un paredón para fusilarme. Mis rodillas temblaban. «Escúchenme», grité desesperada, mis ojos llenos de terror. «No soy yo. Es Baltasar, el demonio. Él está detrás de todo esto». Pero nadie me escuchaba. Sus miradas estaban llenas de odio, cegadas por el miedo.
Sabía que para ellos solo era la loca del barrio, la que hablaba sola y causaba desgracias. «Cállate, loca», me escupió un hombre, acercando su rifle. Me pusieron de rodillas, y el frío del suelo de piedra se filtró en mi piel. Cerré los ojos. Baltasar había ganado. Me susurró suavemente en la mente, disfrutando mi sufrimiento. «Vas a morir sola, Isabel. Y yo devoraré a Simón cuando todo esto termine». El eco de sus risas resonaba en mi cabeza cuando escuché el chasquido de los rifles al ser cargados. Mi cuerpo se estremeció. Iban a disparar, pero entonces todo cambió. Un rugido inhumano retumbó en la plaza. Un viento gélido azotó a todos, apagando las antorchas y sumiendo el lugar en una oscuridad asfixiante. La gente empezó a gritar. «¿Qué es eso?», susurró alguien con la voz temblorosa. Baltasar apareció. Su cuerpo de piedra oscura emergió de las sombras. Sus enormes alas rugosas se desplegaron y sus ojos rojos ardían con malicia. Las garras afiladas se clavaron en la carne de los hombres más cercanos, desmembrándolos en un abrir y cerrar de ojos. El pueblo, que antes me acusaba, ahora gritaba de terror. La sangre corría por la plaza mientras Baltasar se regocijaba en el caos. Hombres, mujeres y niños caían uno tras otro, incapaces de escapar de la furia del demonio. Y entonces lo escuché. Un canto infantil, dulce, suave, pero su melodía atravesó la oscuridad. Desde las sombras apareció Simón. Su carita inocente reflejaba calma, pero sus ojos brillaban con algo que nunca había visto antes. «Simón, corre», grité. «Por favor, corre». Pero Simón solo sonrió. Una sonrisa dulce, tranquila, pero llena de determinación. Baltasar no perdió el tiempo. Se lanzó sobre él con una velocidad brutal. Sus alas afiladas como lanzas perforaron las delgadas piernitas del niño. El demonio lo arrastraba hacia él, preparándose para devorarlo vivo, tal como había prometido. La desesperación me consumía, pero fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El cuerpo de Simón comenzó a cambiar. Sus brazos pequeños se extendieron, transformándose en unas enormes e imponentes alas. Su piel se agrietó, como si su cuerpecito fuera solo un cascarón que escondía algo más. Las fisuras se expandieron y de ella emergió una luz cegadora. Lo que salió de ese cascarón no era un niño, era un guerrero, San Miguel Arcángel, el líder de las legiones de Dios. Su armadura resplandecía y sus alas doradas se desplegaron con majestuosidad. En su mano derecha, una espada brillante irradiaba poder divino. Baltasar retrocedió. San Miguel no dijo nada al principio, solo lo miró y comenzó a recitar las escrituras. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La voz resonó en la plaza y el suelo tembló. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Baltasar rugió de rabia, pero estaba debilitado. San Miguel se movió con rapidez divina, su espada destelló, y con un solo movimiento, la cabeza de Baltasar rodó por el suelo. El demonio, cuyo verdadero nombre era otro, había sido derrotado.
El silencio cayó sobre la plaza. La gente miraba en shock, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Y entonces entendieron. Yo no era una loca, nunca lo fui. Solo era una mujer que tenía el don de ver ángeles y demonios. Y ese don había salvado al pueblo. Desde que vi al microbusero, supe que tenía que ser mío. No era solo atracción. Era algo más profundo, como si el destino lo hubiera puesto en mi camino. Cada día tomaba su ruta, observándolo desde mi asiento, imaginando su vida más allá del volante. Su voz gruesa al anunciar las paradas, la forma en que sus manos firmes sujetaban la palanca de velocidades, todo en él me parecía perfecto. Y bueno, después de semanas de estudiar su rutina, de aprender sus horarios y hasta sus gestos cuando estaba cansado, decidí que era momento de acercarme. No podía seguir siendo solo una sombra en su autobús. Esa noche, esperé hasta que dejó a su último pasajero. Me quedé en el asiento trasero, fingiendo juguetear con mi teléfono. Cuando apagó el motor y volteó a verme, su ceño se frunció. «Ya es la última parada», dijo con voz ronca. Me puse de pie sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Caminé hacia él, deteniéndome justo al asiento del conductor. «Quería hablar contigo», dije, con una sonrisa nerviosa. Él suspiró, mirándome de reojo mientras sacaba un cigarro. ¿De qué o qué? Tragué saliva. Había ensayado este momento en mi cabeza 1000 veces, pero ahora que estaba frente a él, me costaba encontrar las palabras. Aún así, no podía echarme atrás. «Me gustas». El silencio fue como una losa pesada. Él no reaccionó de inmediato, solo me observó, como si no hubiera entendido. ¿Qué? «Que me gustas», repetí, sintiendo calor en las mejillas. «Te he estado viendo y creo que podríamos llevarnos bien». Por un segundo, pensé que se reiría, pero lo que hizo fue peor. Se enderezó en su asiento y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Bájate». «¿Es en serio?», insistí. «No quiero problemas, solo quería decírtelo». Entonces, su expresión cambió. Sus ojos se oscurecieron con algo que no supe si era enojo o sorpresa. «Mira, no sé si te has imaginado, pero a mí no me vengas con esas mamadas». Su voz sonó baja, contenida, como si le costara controlarse. «No estoy pa' tus juegos». Se inclinó hacia mí y supe que no debía seguir insistiendo. «Bájate», repitió, esta vez más fuerte. Mi garganta se cerró, sentí un ardor en el pecho, como si me hubieran golpeado sin tocarme. Bajé la mirada y sin decir nada más, me di la vuelta. Salté del microbús y caminé rápido por la acera. No quería que me viera así, con los ojos ardiéndome y las manos temblando. El aire de la noche se sentía helado en mi piel, pero lo que me dolía no era el frío, era la rabia. No podía aceptar ese rechazo, no después de todo lo que había imaginado. Después de aquella humillación, decidí conocer un poco más de él, y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a seguirlo. Me mantuve a una distancia segura, observándolo desde las sombras. Quería entenderlo, saber por qué me había rechazado de esa manera. Cuando lo vi entrar en una casa pequeña, con cortinas de flores en la ventana, mi estómago se revolvió. Minutos después, la luz de la sala se encendió.
Lo vi reír mientras abrazaba a un niño pequeño. Luego apareció una mujer con el cabello recogido, que lo besó en los labios antes de desaparecer por el pasillo. Mis manos se cerraron en puños. Ahora todo tenía sentido. No me había rechazado porque no le gustara. Me había rechazado porque tenía una familia. El ardor en mi pecho se convirtió en fuego. No iba a dejar que terminara así. Si no era mío por las buenas, sería mío por las malas. Los días pasaban y traté de convencerme de que debía dejarlo así, que el rechazo era parte de la vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su rostro serio, sus manos fuertes en el volante, la forma en que su camisa se pegaba a la piel cuando sudaba. Y luego, la imagen de él con su familia, riendo, abrazando a su hijo, besando a su esposa. No lo soportaba. Y ¿saben? Era como si un puñal se me hubiera quedado atorado en el pecho. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en él. Y si él no me quería, entonces no querría a nadie. Me tomó un tiempo encontrar a alguien que pudiera ayudarme. No podía preguntarlo abiertamente, pero en el barrio siempre hay rumores, historias de mujeres que amarraron a sus esposos, de hombres que se quedaron locos por un amor que nunca se explicó. Fue en un mercado, entre los puestos de hierbas y veladoras, donde me dieron la dirección de una mujer que podía ayudarme. Esa misma noche fui a buscarla. Era una casita vieja, con las paredes manchadas de humo y olor a incienso pesado. La bruja era una señora de ojos hundidos y piel oscura, con un rebozo negro que la envolvía como si fuera parte de ella. ¿Qué buscas?, preguntó sin rodeos. Tomé aire y con la voz temblorosa le dije: se trata de un hombre prohibido que quiero que me ame, que no pueda pensar en nadie más que en mí. La mujer me estudió con una mirada larga, luego sonrió, pero no era una sonrisa amable. El amor forzado trae consecuencias, murmuró. Me encogí de hombros y dije: no me importa. Ella asintió, como si mi respuesta fuera la que esperaba. Me hizo pasar y cerró la puerta detrás de mí. Sobre una mesa baja tenía frascos con líquidos oscuros, velas de todos los colores y fotografías viejas clavadas con alfileres. Necesito algo de él, dijo. Un cabello, una prenda. No tenía nada de eso, pero revisé mi mochila y le mostré una foto impresa que le había tomado con el celular sin que se diera cuenta, una noche en la que me quedé en el microbús hasta el final de la ruta. Esto servirá, dijo, tomando la imagen con sus manos huesudas. Luego me miró. Ahora, tu sangre. Mi corazón se aceleró, pero no dudé. Me extendió una navaja pequeña y me hizo un corte en la palma de la mano. La sangre brotó espesa y la bruja dejó caer unas gotas sobre la foto. A medianoche será el amarre, susurró. Esperé en la penumbra mientras preparaba la vela y murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Afuera, los perros aullaban, como si supieran que algo malo estaba por suceder. Cuando el reloj marcó las 12, la bruja encendió la vela. La flama no era normal. Se alzó con un color negro intenso, como si en vez de cera ardiera algo podrido. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero me obligué a no apartar la mirada. La bruja cerró los ojos y comenzó a recitar su conjuro.
Su alma quedará atada, su corazón no conocerá otro amor, ni podrá ver ni desear a nadie más, ni en esta vida, ni en la muerte. Mi respiración se hizo pesada. Algo en la habitación cambió, como si el aire se espesara, y por un instante sentí que alguien más estaba ahí con nosotras. Ya está hecho, dijo la bruja al fin, apagando la vela con un susurro. El humo negro que se desprendió se retorció en el aire antes de disiparse. Ahora, vete, ordenó, y no vuelvas aquí, pase lo que pase. Tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. Al llegar a casa, me acosté con una sonrisa en los labios. Ya no habría esposa, ya no habría hijo, él solo me tendría a mí. Pero lo que no sabía era el precio que estaba por pagar. No pasó ni una noche cuando todo se me vino abajo. Me enteré por los murmullos del barrio, por las vecinas que se juntaban en las esquinas con cara de espanto. El hijo del microbusero amaneció muerto. Mi cuerpo se quedó frío. No entendí bien al principio. Pensé que era una confusión, que quizá había escuchado mal, pero al ver los rostros pálidos de la gente, supe que era verdad. Corrí hasta donde vivía él, tratando de disimular mi prisa. Había patrullas afuera, una ambulancia y un grupo de vecinos mirando con el morbo reflejado en los ojos. Alguien dijo en voz baja: lo encontraron con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo horrible antes de morir. Otra persona agregó: dicen que la boca la tenía desencajada, como si hubiera gritado, pero nadie lo escuchó. Mis piernas temblaron. Yo solo quería que mamara, solo eso. No quería que su hijo... Tragué saliva y me acerqué más, tratando de verlo. Entre la multitud, lo vi salir de la casa. Sus ojos estaban hundidos, enrojecidos de tanto llorar. Se tambaleaba como si no pudiera sostenerse en pie. Y detrás de él, su esposa. Pero algo en su expresión me hizo saber que todo se había roto. No lo abrazó, no lo consoló. Solo lo miró con una mezcla de horror y desprecio. Esto es tu culpa, susurró con la voz temblorosa. Él la miró sin entender. ¿De qué hablas? Tú trajiste esto a nuestra casa, gritó ella, señalándolo con el dedo. Tú y tu amante. Un murmullo recorrió a los presentes. ¿Amante?, preguntó en voz baja. La mujer apretó los labios. Lo sabía, soltó con odio. Yo lo sabía. Algo te traías, algo hiciste. Él negó con la cabeza, desesperado. No, yo no hice nada. Pero ella ya no lo escuchaba. Se volteó y caminó sin mirar atrás, sin despedirse de él. Y en ese momento, supe que lo había perdido todo. Su hijo estaba muerto, su esposa lo abandonó, y todo por mi culpa. Debería haber sentido culpa, miedo, arrepentimiento, pero lo único que sentí fue alivio. El camino estaba libre. Los días pasaron, y él ya no era el mismo. El microbusero al que admiraba, fuerte, imponente, con esa voz firme y ruda que me hacía estremecer, se desmoronó por completo. Primero, dejó de cuidar su apariencia. Su cabello, siempre bien recortado, comenzó a crecerle en desorden. Su barba, antes rasurada, se volvió un matorral desaliñado. La ropa, que siempre solía llevar limpia y bien acomodada, se veía sucia
arrugada, como si llevara días sin cambiarse. Después, dejó de trabajar con la misma energía. La gente murmuraba que lo habían visto manejar ebrio, que a veces no terminaba la ruta, y que incluso, en una ocasión, se bajó en medio del recorrido, dejó el camión encendido y se perdió en una cantina. Los pasajeros se quejaban, sus compañeros trataban de ayudarlo, pero él se hundía más y más. Lo miraba de lejos, desde la sombra de un árbol o desde una esquina. Me dolía verlo así, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que todo eso era justo. Era el precio que tenía que pagar por haberme rechazado. Lo vi caer poco a poco, hasta que lo perdió todo. Primero lo corrieron del trabajo, luego lo echaron de su casa. Su esposa no solo lo culpó por la muerte de su hijo, sino que también lo acusó de haber traído la desgracia con sus infidelidades. Me enteré de que dormía en la base de los microbuses, sobre cartones, que comía lo que le regalaban, que los que antes le hablaban con respeto, ahora le escupían en el suelo cuando lo veían pasar. Había tocado fondo. Esperé a que no tuviera nadie más. Y ese día llegó. Esa noche, el viento arrastraba hojas secas y papeles por las calles vacías. Yo estaba en mi casa, revisando mi celular sin mucho interés, cuando escuché golpes en la puerta. Toqué la pantalla y vi la hora. Era tarde. Los golpes sonaron otra vez, más fuertes. Mi corazón comenzó a latir rápido. Me levanté con cuidado y caminé hasta la puerta. Me quedé esperando unos segundos, tratando de escuchar si había alguien más afuera. Deslicé el cerrojo y abrí lentamente. Él estaba ahí. Su figura tambaleante se recortaba contra la luz amarilla del poste de la calle. Su ropa le colgaba del cuerpo, como si hubiera adelgazado demasiado en poco tiempo. Sus ojos hundidos y rojos me buscaron en la oscuridad. «Déjame entrar». Su voz sonó ronca, como si llevara días sin hablar. No lo pensé dos veces. Me hice a un lado y él cruzó el umbral, dejando atrás el frío de la calle. Se dejó caer en el sillón como un peso muerto. Cerró los ojos unos segundos y luego me miró. Ya no tenía asco en la mirada, pero tampoco amor, solo odio. Y algo peor, una oscuridad profunda, inhumana. Me acerqué con cuidado sintiendo cómo se me lava el cuerpo. «¿Por qué viniste?» Se pasó una mano por la cara, como si estuviera limpiándose algo invisible. «Porque no me queda nada más». Sinceramente su respuesta debió dolerme. Debí sentirme como una opción de segunda, como una última salida desesperada. Pero no me importó. Él estaba ahí, conmigo. Me senté a su lado, sintiendo su calor, su respiración lenta y pesada. «Siempre te quise», susurré, acercando mi mano a la suya. Él no la apartó, pero tampoco la sostuvo. Su mirada seguía vacía. Entonces sonrió, pero no con ternura, no con dulzura. Era una sonrisa sin felicidad. «¿Me quieres?», preguntó. Asentí. Su sonrisa se ensanchó. «Entonces, quédate conmigo. Pero quiero que sepas algo». Su voz bajó aún más y su aliento olía alcohol y desesperación. «Te haré la vida imposible». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Por qué dices eso?». Se inclinó hacia mí, tan cerca que sentí su respiración contra mi piel. «Porque si yo no puedo ser feliz, tú tampoco». Algo en su tono me heló la sangre. Tragué saliva, tratando de procesar sus palabras. Quise decirle que todo iba a estar bien,
que yo lo cuidaría, que nada de lo que había pasado importaba. Pero no pude, porque en su mirada había algo que no era él, una sombra que no debería estar ahí. Y en ese momento supe que lo que había hecho no tenía marcha atrás. Ahora estamos juntos, pero cada día es un tormento. Al principio pensé que con el tiempo mejoraría, que él, tarde o temprano, sanaría su dolor y que yo podría llenar el vacío que su familia dejó. Me convencí de que solo era cuestión de paciencia, de demostrarle que yo era quien realmente lo amaba, que estaría a su lado sin importar nada. Sin embargo, con cada día que pasaba, me daba cuenta de que él no cambiaba. Seguía siendo el mismo hombre vacío, atrapado en un sufrimiento que no podía explicar. Yo trataba de cuidarlo, de hacerle sentir que no estaba solo. Pero él nunca me agradecía, nunca sonreía, nunca mostraba señales de que mi presencia significara algo para él. Las primeras semanas fueron silenciosas. Apenas hablaba, apenas comía, apenas dormía. Yo le cocinaba, le hablaba, intentaba sacarlo de la casa, pero era como si estuviera muerto en vida. No importaba cuánto me esforzara, él solo me miraba con una expresión vacía, como si estuviera viendo a un extraño, a alguien que no tenía importancia. Y luego empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeños detalles, cosas que podría haber ignorado si no fuera porque el miedo empezaba a instalarse en mi pecho. Despertaba en la madrugada con la sensación de que alguien me susurraba al oído, pero cuando abría los ojos, él estaba dormido, de espaldas, respirando pesadamente. Pensé que era mi imaginación, que tal vez mi culpa me estaba jugando una mala pasada, pero las señales se hicieron más evidentes. Los espejos comenzaron a reflejar palabras escritas en el vapor, frases que me helaban la sangre. Nunca serás feliz. No debiste hacerlo. Él no es tuyo. Al principio, creí que él lo hacía a propósito, que quería atormentarme con una especie de venganza silenciosa. Pero entonces, encontré algo peor. Un mensaje escrito con sangre seca sobre el espejo del baño. Me quitaste todo. Ahora es tu turno. Por primera vez sentí un verdadero pánico. No podía seguir justificando lo que pasaba. Algo más estaba ocurriendo. Aún así, me aferré a la idea de que era él, de que simplemente estaba enojado conmigo, y esa era su forma de desquitarse. Pero había algo en su mirada, en la forma en que me observaba cuando creía que yo no lo notaba, que me hacía dudar. Era un odio profundo, un resentimiento que iba más allá de lo humano. A veces, lo escuchaba hablar solo en la madrugada. No eran murmullos incoherentes, no eran los balbuceos de un borracho, eran conversaciones. Una noche, junté valor y los pillé desde la puerta del cuarto. Él estaba sentado en la cama, mirando hacia una pared vacía, moviendo los labios. No sé qué quieres que haga, susurraba. Yo no pedí esto. El silencio en la habitación era tan pesado que sentí que el aire me faltaba. No había nadie más allí, pero él reaccionaba como si estuviera recibiendo respuestas. Después de un momento, asintió lentamente y dijo con voz temblorosa: Sí, ya entendí. No pude soportarlo más. Me alejé sin hacer ruido y me encerré en el baño con el corazón latiendo descontrolado. ¿Con quién hablaba? ¿Era la culpa lo que lo estaba volviendo loco? ¿O había algo más? Y bueno, la respuesta llegó en la noche en que todo se rompió. Desperté de golpe, sin aliento, con el cuerpo helado.
Algo me había arrancado del sueño. Algo que me hizo abrir los ojos con pánico. Él estaba de pie junto a la cama, su silueta apenas iluminada por la tenue luz de la calle que entraba por la ventana. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero sus ojos, Dios, sus ojos, estaban vacíos, apagados, como si no hubiera alma dentro de él. ¿Qué haces?, murmuré con la garganta seca. No respondió, y entonces lo vi, detrás de él. Una figura pequeña emergió de la penumbra. Un niño, el niño muerto. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. No podía moverme, no podía respirar. El pequeño me miraba con esos ojos enormes, oscuros, sin vida. Su boca estaba entreabierta, como si estuviera a punto de hablar o de gritar. Intenté gritar yo, pero no pude. El microbusero giró lentamente la cabeza hacia mí, como si cada movimiento le costara esfuerzo, y sonrió. Pero no era su sonrisa, era otra cosa, algo que no debería estar ahí, algo que no era humano, y en ese momento lo entendí. No había ganado su amor, no había logrado lo que quería, solo había condenado mi alma, porque él nunca fue mío. Él pertenecía a su dolor, a su odio, a su hijo muerto. Y ahora yo también les pertenecía. Quise llorar, quise correr, pero ya era demasiado tarde. La última imagen que vi antes de desmayarme fue la del niño avanzando hacia mí, con esos ojos fríos, con esos labios torcidos en un gesto de ira infinita. Y la voz de él, de mi amor imposible, susurrándome al oído. Tú lo que hiciste, ahora vive con ello. Y al final, cuando todo se reduce a cenizas y lo único que queda es la verdad, sé que si alguien escuchara mi historia, pensaría que la cuenta una mujer. Creerían que fui una joven enamorada, ciega de amor, obsesionada con un hombre mayor. Pero no, soy un hombre, un joven que solo quería el amor de quien pensé que era el hombre de mis sueños, y terminó atrapado en su peor pesadilla.